Bueno, nos encontramos una vez más para una nueva entrega del ciclo Dialogando con los partidos SOTCA. En esta oportunidad vamos a estar conversando con Kilvet Bertrán, del Partido Nacional de Honduras, uno de los partidos más importantes de Honduras y yo diría hoy el partido más grande del país centroamericano. Vamos a conversar con él sobre la situación del partido, la situación de Honduras. No olvidemos que Honduras atravesó no hace mucho, tuvo que sufrir 2 huracanes, lo cual fue bastante duro para el país. Ahí está Kilvet, lo vamos a sumar. Esperamos que acepte la invitación. Buenas tardes, Kilvet, gusto en saludarte. Buenas tardes, Lucas. Un gusto gigantesco para mí estar contigo el día de hoy para poder compartir contigo y, bueno, con todos los amigos latinoamericanos sobre la situación de Honduras. Agradecerte la invitación y listos para sostener este diálogo contigo. Perfecto, bueno, en principio yo te voy a agradecer a ti, sé que estás muy complicado porque la situación en Honduras, tanto desde el punto de vista político y social, después, como comentaba recién, de haber atravesado los 2 huracanes, más la vida partidaria que hoy está atravesando una renovación de las estructuras, yo sé que te tiene complicado en cuanto a agenda, así que en principio quiero ser yo quien te agradezca en ese sentido. La idea de este ciclo es conocer a los dirigentes que hacen vida en los partidos de la familia demócrata cristiana y a los partidos. Así que yo empezaría preguntándote cómo llega Kilvet al Partido Nacional de Honduras, uno de los partidos más importantes del país. Sí, el partido político más grande de nuestro país, gracias al trabajo que se ha venido haciendo y las alianzas y sobre todo esta forma de trabajar con los partidos políticos amigos y con la población. Bueno, mira, yo empecé en el Partido Nacional cerca del año 2010, cuando mi padre opta por una candidatura en uno de los movimientos pequeños al interno del Partido Nacional en la campaña interna que llevó al presidente Juan Orlando Hernández a su primer gobierno. Empiezo a activar ahí desde pegar afiches, desde lo que normalmente se empieza haciendo en política, aunque la misma ha cambiado ya para los jóvenes. Y luego de eso, en la segunda elección del presidente Juan Orlando, se me llama por parte de la coordinación de campaña para ofrecerme la oportunidad de poder optar a un cargo de elección popular, lo que aquí nosotros le llamamos diputados, ir al Congreso de la República. Logro empezar ahí mi carrera como candidato, logro una buena cantidad de votos. Aquí hay un elemento que se llama cociente electoral, que es una fórmula matemática en la que permite que el Congreso tenga la conformación de diferentes partidos políticos y esto permite que muchos diputados que tengan de repente menor cantidad de votos puedan ingresar. Pero bueno, tocó jugar con esas reglas del juego. Estuvimos participando. Luego de eso, el presidente del Comité Central del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, me hace una invitación para que forme parte en primera instancia como secretario de Comunicaciones y Estrategia del partido, en el que me desenvolví durante aproximadamente 3 años. Y luego, hace unos días atrás, en el mes de noviembre, se me solicita por parte del presidente, lo somete a votación y de forma unánime el Comité Central me elige como nuevo secretario ejecutivo del partido. Ha sido una experiencia fenomenal, Lucas, una experiencia de mucho aprendizaje, de tener mucho contacto, sobre todo con la gente en los 18 departamentos por los que está constituido Honduras. He tenido la oportunidad de visitar prácticamente todos con la estructura del Partido Nacional y una experiencia fenomenal desde todos los puntos de vista que nos permite acercarnos a las personas, conocer sus necesidades y también ir aprendiendo de este mundo que es complicado, es complejo, pero que también es apasionante como es el de la política. Perfecto. Kilvet, bueno, yo comentaba y es de público conocimiento que les tocó atravesar 2 huracanes en muy poco tiempo. Quería conocer brevemente cómo está la situación hoy del país. Muy complicada, Lucas. Realmente creo que este año 2020 ha sido muy complejo para Honduras.
desde todos los puntos de vista, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista gubernamental. Primero, por la pandemia, nosotros, si mal no recuerdo, registramos el primer caso de COVID-19 por allá creo que fue marzo, abril, por ahí, y luego de eso hemos tenido diferentes oleadas de contagios importantes, aparte de una parálisis de la economía, que siento que en otros países de repente no ha tenido el impacto que sí ha logrado tener en una economía endeble históricamente como es la de Honduras. Se ha visto muy golpeado, sobre todo sectores como los micros, pequeños y medianos empresarios, a los cuales el gobierno de la República está tratando de tenderle la mano con diferentes programas crediticios. Y luego, para cerrar este año, cuando empezábamos a ver movilidad nuevamente en la economía, una recuperación también en la vida y en la fluctuación económica dentro de la sociedad, nos golpea primero el huracán ETA, que dejó daños significativos, sobre todo en la zona norte del país, que pues para los que no nos están o las que no verán y no son de Honduras, es una de las zonas más productivas que tiene Honduras, tanto en la parte comercial como en la parte de producción agrícola. Departamentos como el de Cortés, municipios como el de La Lima, Potreríos, Choloma, que son municipios realmente productivos, se vieron prácticamente destruidos, como es el caso, por ejemplo, de La Lima, que ha quedado sectores inhabitables realmente después del huracán ETA. Y después, una semana después nada más ingresó la tormenta tropical Iota, que volvió lastimosamente a dañar las estructuras ya con un suelo extremadamente saturado de agua. Las inundaciones fueron todavía mayores. La fortuna que hemos tenido es que no se compara el daño material, eh, gracias a Dios, con las pérdidas humanas. Creo que la acción rápida que tuvo el gobierno, la acción rápida que tuvieron los organismos de control, permitieron, sobre todo con el huracán Iota, salvar muchas vidas. La cooperación que tuvimos también, Lucas, de países amigos como Estados Unidos, que enviaron comandos completos para poder ayudarnos, la solidaridad de empresarios también de la zona norte del país que pusieron a disposición helicópteros privados, helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña, helicópteros de países amigos que permitieron hacer impresionantes labores de rescate en la zona norte, permitieron salvar muchas vidas. Pero la verdad que el país, sobre todo en esos departamentos, está muy afectado. Pero bueno, ya nos tocó y nos ha tocado pasar históricamente momentos como este, por allá por los 70 con el huracán Fifi, en 1998 con el huracán Mitch también, que destruyó gran parte del país. No nos cabe la menor duda que los hondureños tenemos la fortaleza, la visión y sobre todo las ganas de poder salir adelante. Así que no te quepa la menor duda que nos vamos a levantar y nos vamos a recuperar. No, eso seguro que sí. Es cierto, no es la primera vez que les toca atravesar una situación como esta. Lo que pasa es que es cierto que es la primera vez que, o por lo menos en mucho tiempo, que al mundo le toca atravesar una pandemia como la del COVID. Te Bueno, puedo asegurar que la situación en Argentina, desde el punto de vista económico, no sé si no le competimos ahí a ustedes, porque la verdad que la situación de la cuarentena aquí en Argentina ha complicado bastante desde el punto de vista económico, en cuanto a y, la pérdida de las empresas y demás. La verdad que es complicado. y te digo algo, creo que hablamos de Argentina, Honduras en general, bueno, potencias mundiales, Alemania, Estados Unidos han visto el decrecimiento económico tan importante y creo que eso nos obliga a todos, obviamente, a cambiar un poco la forma de pensar que tenemos, pero sobre todo a la clase política, a los que decidimos ingresar a este rubro para servir a las personas, nos obliga a reinventarnos, a darnos cuenta que es un punto de quiebre, no para un país, para la humanidad completa es un punto de quiebre el COVID-19 y esto nos obligará a tomar decisiones, obviamente, que vayan encaminadas a que el pueblo se pueda recuperar al desarrollo económico, al desarrollo social, al desarrollo humano, sobre todas las cosas que es el más importante, y a entender que estamos en un momento crucial de nuestras vidas y del mundo en general, en el que nos tendremos que unir para buscar la forma en cómo esta afectación tiene el menor impacto posible en nuestras sociedades. Bueno, en ese sentido recuerdo que no hace mucho un comunicado del Partido Nacional de Honduras donde llama incluso a la banca privada a colaborar en la reconstrucción
de la economía hondureña. Mira, es que es parte de los principios que tenemos nosotros como partido y aquí yo quiero reconocer eh, al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, que ha ido muy de frente con este tema de pedirle la solidaridad a la banca. Tomémoslo con el respeto que se merece a la banca privada, tomémoslo como que es un rubro que históricamente ha tenido grandes beneficios de la población y que son un rubro necesario, obviamente, para el desarrollo de cualquier economía, pero que en este momento también se tenía que poner lo que decíamos nosotros, la mano en la conciencia, en entender que hay personas que son excelentes pagadores, por ejemplo, de las obligaciones que adquieren con los bancos o con el sistema financiero en general, porque están las cooperativas también y algunas micro y pequeñas empresas de préstamo. Pero las personas que normalmente cumplían, tenemos que entender que la pandemia es como que le hayas metido la emergencia al carro, lo paraste por completo y paraste la dinámica económica y por lo tanto estas personas vieron una afectación directa en el bolsillo. ¿Qué pasa con esta gente que normalmente cumple con sus obligaciones, pero que en este momento no tiene cómo? La banca tiene que flexibilizar y es una de las posturas que nosotros teníamos, que tenía que flexibilizar con la gente, brindar arreglos de pago que permitieran, por ejemplo, que durante los meses de la pandemia no se pagaran intereses sobre los intereses, como muchas veces ocurre, o sobre el bien capital en este caso. Entonces, gracias a Dios, obtuvimos una respuesta positiva por parte de la banca, de repente no la que podríamos haber esperado al 100%, pero sí hubieron grandes avances para la población y creo que eso es muy importante y es una conquista del Partido Nacional, siempre obviamente en pro. ¿Qué somos los partidos políticos si no somos plataformas para buscar el bienestar social? Exacto, concuerdo plenamente contigo en ese sentido. Y ahora entrando un poquito más hacia la vida del partido, como comentábamos recién, fuiste elegido como secretario ejecutivo y te toca llevar adelante este proceso de renovación del partido que entiendo se llevará adelante en las elecciones internas de marzo. Incluso entiendo que la Organización Demócrata Cristiana de América va a estar acompañándolos ahí como observadores. ¿Cómo vive el Partido Nacional la renovación y las elecciones internas? Mira, muy bien. Te voy a contar un poquito sobre el proceso. Nosotros recientemente, el pasado 3 de diciembre, remitimos al Consejo Nacional Electoral, que es el órgano encargado de regir las elecciones en nuestro país. Entregamos oficialmente la solicitud de inscripción de 3 movimientos que van a intentar competir en el próximo mes de marzo en las elecciones primarias e internas. Nosotros le llamamos primarias e internas. Las primarias son obviamente en aquellas en las cuales se escogen a los cargos de elección popular y las internas en las cuales participan diferentes miembros del partido para formar parte de las estructuras de mando del Partido Nacional, entre ellos convencionales, presidentes departamentales, de comités locales, etcétera, y son los convencionales después en la magna convención, que es la máxima autoridad, los que escogen a los miembros del comité central del partido. Marchamos bien, sacamos un proceso de verdad que yo creería que de forma ejemplar. Fuimos el primer partido político en presentar las planillas, el único que no pidió una prórroga al Consejo Nacional Electoral, demostrando la capacidad de organización y de trabajo que tiene el Partido Nacional. Ahora, el tema que tú mencionabas es fundamental. El partido ha venido siendo un ejemplo de renovación. Te pongo un ejemplo y de repente no es lo mejor, pero no quisiera hablar de nadie más sin su permiso. Te pongo el ejemplo de mi caso. Yo con 33 años me convertí en el secretario ejecutivo más joven en la historia del Partido Nacional, un partido de 118 años de historia. Eso te manda mensajes claros. El actual presidente del Comité Central del Partido Nacional, Reinaldo Sánchez, tiene 41 años. Cuando fue electo, tenía 38 años, el presidente más joven en la historia también del Comité Central del Partido Nacional. Esto te habla de una dinámica, obviamente, de rejuvenecimiento, de cambio de estructuras que son normales, sin demeritar el trabajo que han hecho grandes líderes históricos de nuestro partido, pero entendiendo que obviamente la sangre nueva va empujando y que un partido político que no lo entienda de esa manera quedará perpetuamente arcaico y sus estructuras se van a ir debilitando, obviamente. Solamente en Honduras, Lucas,
son más de 800.000 nuevos votantes que vamos a tener en las próximas elecciones, menores o jóvenes, perdón, que en este momento tal vez tengan 17 años, pero para las elecciones van a tener los 18 años ya y son primeros votantes. A veces es un poco complicado para los jóvenes hacer clic con algunas personas de mayor edad o de mayor experiencia. Es mucho más fácil sentir esa empatía con el joven y eso el Partido Nacional lo ha entendido bastante bien. Tenemos jóvenes brillantes en los 18 departamentos del país que están dando apertura y en nuestros estatutos, y con esto termino, está claro, por ejemplo, dos temas que son muy importantes para nosotros, Lucas. El tema de la juventud y el tema de la participación política de la mujer. Nosotros en nuestras estructuras llevamos 50% jóvenes menores de 35 años y 50% de forma obligatoria la participación política de las mujeres. Creemos en la participación política de las mujeres en el Partido Nacional e incentivamos continuamente la participación política de las mujeres y creemos que en muchas cosas las mujeres tienen enormes ventajas sobre los hombres, sobre todo, o sea, son mucho más acuciosas, mucho más pacientes, etcétera. Tienen otras fortalezas que nosotros como hombres de repente no tenemos tan desarrolladas o tan agudas. Así que te cuento que hay mucho joven que está participando en los movimientos que se han inscrito en el Partido Nacional, así que no te quepa que la menor duda, que en el partido siempre vas a ver una gran cantidad de personas jóvenes que van a participar en elecciones y que van a ir formando parte también de los puestos de mando al interno del partido. Bueno, te me adelantaste un poco porque la otra pregunta que tenía pensado era casualmente esto, ¿no? O sea, ¿qué importancia? Yo vengo siguiendo al Partido Nacional, obviamente, como responsable del noticiero DC, y veo la importancia que le da el partido, como decías recién, no solamente a los jóvenes, sino además a la mujer. De hecho, Ana Regina Sánchez, que es la delegada del Partido Nacional de Honduras a la JOTCA, al Congreso de JOTCA que tendremos este 12 de diciembre, también estaba compitiendo ahora por una candidatura a diputado. Entonces, tenía un poco que ver con esto. Yo he visto mucho el movimiento del sector de la mujer joven del Partido Nacional incluso. O sea, no solamente ya mujeres y jóvenes, sino que la mujer joven. O sea, evidentemente es una apuesta muy fuerte que hace el Partido Nacional a la juventud. Mira, totalmente de acuerdo y te cuento un poco sobre esto. Hace aproximadamente un año estábamos en una reunión política y se acercó un grupo de jóvenes muchachas y nos decían al presidente directamente, le decía, mire, presidente, nosotros quisiéramos tener mayor participación. No necesariamente a veces tenemos empatía con las mujeres que están en alguna estructura del partido y queremos nosotros empezar la renovación y forma de pensar y actuación. Creo que el presidente del Comité Central tomó una decisión muy acertada en darles espacio de movimiento. En cuestión de meses nada más, Lucas, el movimiento de mujer joven del Partido Nacional empezó a tomar muchísima fuerza, captó automáticamente nuestra atención. Ya para ese momento estábamos por lo menos en funciones como secretario ejecutivo, no había sido nombrado oficialmente, pero sí en funciones y empezamos una serie de trabajo con ellas que nos llevó finalmente en un comité central del Partido Nacional la formación oficial ya que tendrá que ser ratificada en la próxima convención, que no tuvimos lastimosamente convención por ese tema del COVID-19, pero en la próxima convención van a ser ratificadas ya como una comisión oficial al interno del partido. Esto nos ha traído como resultado que hoy por hoy tenemos una estructura de jóvenes mujeres en los 18 departamentos del país, con una buena presencia en los 298 municipios que tenemos en Honduras. Esto te habla obviamente de las ganas, la enjundia, la alegría y sobre todo quita un poco ese fantasma que muchos quieren decir que la juventud no participa porque no le gusta o porque no quiere. No, yo creo que el joven no participa en muchas ocasiones porque no se le brindan los espacios. Y cuando tú le brindas los espacios, ves automáticamente que empiezan a trabajar y lo hacen bien. Y eso nos ha pasado a nosotros con Mujer Joven.
Y por el otro lado, recientemente tuvimos una gran victoria, diría yo, en el Congreso Nacional en el tema de la participación política de la mujer, ya cuando hablamos de cargos de elección popular, donde el Partido Nacional se plantó, fijó una postura clara en la cual queríamos paridad y alternancia de forma horizontal y vertical en las próximas elecciones. No se logró a nivel municipal porque no contamos con el apoyo del resto de los partidos políticos en el Congreso, algunos de ellos manejados por estructuras todavía muy cerradas, muy machistas, pero sí logramos una gran victoria a nivel municipal. Hoy, por ejemplo, si el alcalde es un hombre, forzosamente y en base a ley, la lucha del Partido Nacional, el primer regidor, que es quien toma ante la ausencia del alcalde la fortaleza dentro de la corporación municipal, necesariamente es una mujer. Eso antes no existía. Y esto garantiza, obviamente, que vamos a ir teniendo un mayor crecimiento del caudal político de muchas lideresas en todo el país. Es una gran victoria del partido e igual, para nosotros es algo normal. No sé por qué en otros partidos políticos que tal vez no comparten nuestra ideología o forma de pensamiento, lo miran como algo extraño. Nosotros tenemos 50 miembros en el Comité Central, 25 mujeres, 25 hombres. Nuestro presidente es obviamente un varón, Reinaldo Sánchez. Nuestra vicepresidenta es Olga Alvarado, por ejemplo, que es una mujer. El secretario general, Mario Pineda, la prosecretaria Merari Díaz, y así sucesivamente. Y en esa misma línea vamos trabajando. Y hoy, para cerrar, lo que tú mencionabas, por ejemplo, Ana Regina, ella va optando a un cargo de elección popular en este momento en uno de los movimientos que competirá dentro del partido. Te habla de apertura, te habla de participación política, que es algo tan importante para estos dos sectores que paradójicamente, siendo tan relevantes en la sociedad, no habían tenido la inclusión que se les debe de garantizar, como es la mujer y los jóvenes. Bueno, aprovecho a saludar a Sandra Larcón, vicepresidenta alterna de OTCA del área andina. Ahí pasó la gente Saludos. de Acción Nacional, de la Secretaría de Relaciones Internacionales del Partido Acción Nacional de México, y la gente del Partido Unidad Social Cristiana de Costa Rica, partidos hermanos en la OTCA. Kilben, Saludos. te escuchaba recién. Igualmente creo que no es una cuestión digamos, exclusiva de Honduras. En casi todos los partidos a nivel americano no se ha podido a veces dar, sobre todo los partidos tradicionales, ¿no? Estamos hablando de un partido, como vos dijiste, que tiene 118 años de vida política en Honduras. Por ahí los partidos que se han ido apareciendo en los distintos países, por ahí es distinta la situación. Pero en los partidos tradicionales cuesta dar un poco a veces ese espacio, no solamente a la mujer, a la cual muchas veces por cuestiones machistas o incluso porque la mujer no ha sabido o no ha querido meterse en política, pues la política, convengamos que no es un espacio fácil. Todos los que hacemos política sabemos que tarde o temprano nos tenemos que meter en el barro, y la mujer quizás por muchas cuestiones le cuesta más meterse en ese campo. Y por el otro lado, muchas veces está esto de la juventud, que no se genera esa amalgama entre los adultos y los jóvenes, sino que los adultos ven a la juventud como una competencia, ¿verdad? Entonces no se genera ese trasvasamiento generacional, donde el joven no viene para acompañar, sino que en definitiva es quítate tú para ponerme yo, o el joven termina siendo de alguna manera la mano de obra de todos los partidos. Todos hemos iniciado pegando carteles para las elecciones o en la vida política de los colegios, la vida política en las universidades, pero termina siendo la mano de obra. Hoy la juventud sí ya se empieza a pedir espacio de participación, y evidentemente el Partido Nacional se ha hecho eco de este reclamo de la juventud, y como vos planteabas perfectamente, les ha dado no solamente un espacio de participación sin poder, por decirlo de alguna forma, sino que directamente van a ocupar un espacio y están ocupando espacios de poder. Bueno, de hecho, sos el secretario ejecutivo del Partido Nacional y tenés 33 años. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y el tema aquí es lo que tú señalabas muy bien. Yo creo que hoy tenemos una juventud
mucho más eh, vocal, por llamarlo de alguna manera, y que va exigiendo estos espacios, que quien no lo quiera entender, me parece que está completamente perdido. Recientemente yo tenía un debate con miembros de otros partidos políticos en Honduras, eh, y bueno, estábamos al aire y me acuerdo que era por Zoom, y estaban al aire y pues la continua, que estas son las cosas que a mí me parecen desagradables hasta cierto punto, el debate caliente, pero después vamos a la pausa y todo bastante bien, que me parece que son prácticas arcaicas que la juventud no debe de hacer. Pero bueno, el tema es que yo no estaba debatiendo con jóvenes, estaba debatiendo con dos señores ya que superan, que están en la tercera edad, y yo le decía a uno de ellos de un partido político aquí de Honduras, del Partido Liberal, yo le decía, mire, eh, obvio el nombre por temas de respeto, le decía, mire, yo estoy un poco cansado de debatir con ustedes. Que ya tengo 3 años y medio, 4 años, 5 años debatiendo con ustedes en medios de comunicación. Yo creo que ya es momento en que podamos debatir con otros jóvenes en su partido político. ¿Por qué siempre son las mismas estructuras que se quieren mantener? Eh, y la verdad no me pueden dar respuesta. Yo creo que aquí es el partido político que no avance, el partido político que no vaya permeando al pensamiento de la juventud, de las mujeres. Me parece que simplemente se va a ir quedando con la palabra que te decía antes, arcaico. Y todo el mundo sabe lo que pasa con las estructuras que no se renuevan. Inevitablemente tendrán que ir perdiendo eh, prestigio, perderán obviamente el tema de jalar el voto, como decimos en Honduras, que al final es lo que realmente importa para los partidos políticos. Recordemos que somos plataformas para llevar las ideologías que tenemos, las mejores prácticas al gobierno de la República. Así que me parece que el Partido Nacional, como tú bien lo dices, sí lo ha entendido bien. Y ojo, todo es perfectible, todo se puede seguir mejorando y la intención, por lo menos yo como secretario ejecutivo, dentro de los planes que tengo, sí es seguir trabajando muchísimo para incluir a la juventud, para que la juventud participe en la toma de decisiones y para que la juventud se vuelva una juventud beligerante. Y cierro con esto, solo acompañando un poquito a lo que tú decías, que normalmente los jóvenes empezamos cargando cosas, banderas, afiches, lo cual creo que es normal y no lo miro en lo absoluto como algo denigrante para nadie. Pero lo que sí no podemos permitir es tener juventudes plegadas a lo que dicen los viejos del partido, para ponerlo claro. Yo creo que las juventudes que realmente valen la pena en un partido político son aquellas juventudes que están dispuestas a decirle a sus líderes del partido político, por encopetados que sean, no estamos de acuerdo con lo que ustedes están haciendo. No ocupamos juventudes en Latinoamérica que estén simplemente sentadas allá aplaudiendo o que se traguen simplemente porque no deben de decir las cosas. La juventud hoy tiene que alzar su voz y a lo que no esté de acuerdo decirle que no está de acuerdo, equivocados o no. Por suerte los jóvenes tenemos alguna ventaja que dicen, bueno, me equivoqué porque no tenía experiencia. Va, pero no podemos, y lo que nosotros tratamos de incentivar en el partido es que si algo no está bien, que se diga a viva voz, que si algo la juventud cree que el barco debe de ir por otro lado, que lo digan. Creo que tenemos que tener juventudes beligerantes, esa es la palabra, beligerantes realmente en la toma de decisiones y en las opiniones que tengan, porque son un gran sector de la sociedad. Totalmente de acuerdo, sí, seguimos coincidiendo. Es cierto que yo, como te decía, sigo la vida a través de las redes del Partido Nacional. A veces es muy difícil. La OTCA estamos hablando de 23 países y más de 25 partidos. Es muy complicado a veces hacer el seguimiento a todos. Pero yo he visto las reuniones del presidente del Partido Nacional con la juventud. O sea, no en muchos partidos la juventud puede directamente presentarse. Está bien que la virtualidad ha facilitado mucho esta situación, porque hoy por hoy imagino que cualquier joven de Honduras es más fácil acceder a un Zoom y tener una reunión con el partido, con el presidente del partido, que cuando se hace vida netamente de forma presencial. Pero
esa apertura que hace el presidente del partido a conversar con los jóvenes, casualmente lo que de alguna manera facilita es esto que vos decías. Sí, es cierto también que yo estoy de acuerdo con los jóvenes que no son mano de obra del partido, sino que hacen vida en el partido desde el punto de vista de la participación en cuanto a las opiniones, proyectos, actividades y demás. Sí, ahí yo aprovecho y te consulto, ¿cómo ves el tema de, nosotros decimos aquí en Argentina que los trapos sucios se lavan en casa? Yo muchas veces veo hacia las internas de los partidos, obviamente los partidos, todos tenemos militantes que pueden coincidir o no al 100% con lo que está planteando el partido, pero ¿cómo ves esto de que muchas veces esa interna o esa discrepancia se traslade hacia lo público de forma de hacer presión y no se resuelva en las instancias internas del partido? Hay que tener cuidado. Mira, al final tú lo decías bien. Hay dos tipos. Lo que yo puedo resolver en una plática interna, yo creo que se debe de manejar de esa forma y lo hemos manejado así en muchas ocasiones. Ahora, hay momentos también en el que debemos de alzar nuestra voz y bueno, si al interno no se nos escucha, yo sí creo en que en muchas ocasiones también derecho que no se pelea se termina perdiendo. Yo sí creo que nadie puede estar en política si tiene un espíritu débil y de seguidor. El que tenga un espíritu débil y de seguidor y de los que siempre van a agachar la cabeza y le van a decir que sí a las personas que ostentan en ese momento un cargo, no creo que sea el material humano que necesita la política. La política necesita jóvenes, hombres, mujeres, hombres que sean capaces de pelear por sus ideas. Y que finalmente cuando algo esté mal tengan el valor necesario para decirlo. Porque puede ser que estemos equivocados, pero ¿y qué pasa si, Lucas, te pongo un ejemplo, tenemos la razón en ese momento en lo que estamos peleando o estamos exigiendo? Entonces, yo sí creo que hay que, y ojo, algo muy importante también, hay que diferenciar un poco el tema de la libertad de reclamo, de exigencia y no falta de respeto, y no caer en la diatriba, en el insulto, y no caer en aquellas acciones que el día de mañana, por intentar generar un bien, tratar o generar más bien una división al interno del partido que genere huellas, que genere lastimosamente daños importantes que estructuralmente el día de mañana pueden terminar dañando al partido. Así que con el respeto debido, teniendo claro que lo que uno está peleando es lo mejor, me parece que es válido. Sin la falta de respeto, sin la mentira, sin la diatriba, sin lastimar absolutamente a nadie. Aprovecho que eras secretario de Comunicación y Estrategia, sabes, porque nos has acompañado, estamos renovando la directiva de la Juventud de la Organización Demócrata Cristiana de América, en la cual obviamente está participando, como decía hace un ratito, Ana Regina en calidad de delegada del Partido Nacional. ¿Cómo ves la política desde la doctrina, digamos, demócrata cristiana, de nuestra ideología, desde nuestro pensamiento a nivel latinoamericano? Sobre todo teniendo en cuenta que ustedes tienen ahí muy cerca a Nicaragua, con un régimen que roza lo dictatorial ya y una situación particular también en El Salvador, pero sacando esos casos puntuales, ¿cómo ves el tema a nivel latinoamericano? ¿Sobre qué? Disculpa, que la señal de internet se cayó un segundito. ¿Sobre qué puntualmente se cortó en ese momento? Desde el punto de vista de nuestra doctrina, nuestra ideología, sobre todo en países hermanos que están en situaciones, digamos, de autoritarismo o dictadura, como en el caso de Venezuela o de Cuba, ¿cómo ves o qué trabajo crees que debería hacer la JOTCA en ese sentido para defender los valores y los principios de nuestros partidos? Bueno, mira, yo creo que es una pregunta muy importante. Yo había tenido algo de tranquilidad en su momento después de que pensamos, y aquí hablo de nuestra ideología, pensamos que con la caída de algunos regímenes como el de Brasil en su momento, como el de Ecuador en su momento, como el de Perú en su momento también,
Bueno, el caso de Bolivia, que lastimosamente vuelve a caer en esta situación. Lo de Venezuela, que es imperdonable realmente lo que están haciendo en este país. Aquí muy cerca, países vecinos que están rozando con temas muy complicados. Eh, yo creo que esto es bien sencillo. Si nosotros no hacemos nada, los que no comparten nuestra ideología seguirán avanzando. Yo creo que es necesario que los partidos políticos que tenemos pensamientos afines, doctrinas cristianas de respeto a la vida, de respeto a la humanidad como tal, que creemos en la libertad de expresión, que creemos en la libertad de finalmente poder discutir sobre diferentes temas con principios democráticos, que creemos en ganar y perder en las urnas, que eso nos puede pasar a cualquier partido político. Debemos de unirnos y ser mucho más vocales y debemos de ser algo similar a lo que, y ojo, a lo que en su momento son ellos. Fíjate en algo, Lucas. Eh, ¿Qué pasa cuando se da este tradicional foro de Sao Paulo? Ahí ellos tiran una línea clarita y tú la vas a ver cómo se empieza a diseñar en toda América Latina. Y empezás a ver automáticamente cómo se empiezan a levantar tendencias en América Latina porque son partidos políticos que logran mantener una disciplina en sus acciones y que sobre todo son constantes en sus acciones. Aquí tenemos nosotros un partido político que es de esa tendencia, que es el Partido Libre, que incluso su coordinador general, que a mí me da mucha risa, y discúlpame que hable así, pero yo así soy de frontal, y eso me ha caracterizado siempre, se acaba de ir a ver unas elecciones en Venezuela donde no había nadie en los centros de votación, y viene aquí diciendo que fueron elecciones transparentes y que son un ejemplo de la democracia. O sea, yo decía en mi Twitter la doble moral, la hipocresía en su máximo esplendor. Pero al final sí creo que a los partidos políticos que estamos en este momento, viendo la situación del país, del mundo, de Latinoamérica, que hay países que están en riesgo, nos hace falta ser mucho más vocales y sobre todo solidarios con los otros partidos políticos. Yo le pongo un ejemplo. Aquí como Partido Nacional vivimos una alianza a la última elección anterior, una alianza donde se unió un personaje histriónico muy interesante, de esos que creo que le hacen falta un tornillo en la cabeza, y se unió con Mel Zelaya, y nos atacaron y nos dieron por todos lados. Eh, y recuerdo que muy pocas veces tuvimos apoyo de otros partidos políticos con los que compartimos o con los que compartimos ideología, contrario a ellos, que eran oleadas de ataques a nivel internacional que recibíamos de ese tipo de partidos políticos financiados, ya sabemos con cómo. Pero el tema aquí es, siendo puntual, creo que sí debemos de ser mucho más beligerantes, Lucas. Cuenten con el Partido Nacional para esto. El otro día recibíamos con mucha preocupación de nuestro partido amigo político en El Salvador Arena. Recibíamos una denuncia de una violación de derechos humanos que estaban residiendo ellos allá. Ya son muy constantes también las denuncias de falta de libertad de prensa, de expresión en este país. Ojalá que no termine siendo a lo que parece, porque yo siempre creeré que la democracia, con sus pesos y contrapesos, es el mejor sistema que tenemos político. Y uno de los principios que yo siempre valoraré, una frase que siempre escucharás de mí es, estemos de acuerdo en estar en desacuerdo. Estemos de acuerdo en que no todos vamos a pensar igual. Estemos de acuerdo en que todos tendremos diferentes puntos de vista. Pero lo que no se nos puede olvidar es que hay un fin mayor. Es un país, es la libertad y es la democracia por la que tenemos que luchar. Bueno, ahí tú mencionabas el caso de El Salvador. Yo dialogaba hace unos días con Sebastián Alejo del Partido Demócrata Cristiano del Salvador. Ahí nuestro diputado y secretario general del PDC de El Salvador, Rodolfo Parker, también está viviendo una situación complicada, donde ya hay un ataque casi directo del presidente Bukele hacia él, prácticamente de forma personal. Ha tenido que cambiar teléfonos, ha tenido que, de hecho la OTCA ha salido a respaldar al diputado. La verdad que es muy complicado, sobre todo
yo conversaba con él donde uno está muy acostumbrado a veces a pensar en populismos de izquierda y se olvida que también existen los populismos de derecha. O sea, Nayib De Bukele acuerdo. no puedo decir que es pro Chávez, pro Maduro, pro Castro y demás, pero no deja de ser populista en cuanto a sus políticas. De hecho, recordamos el ingreso al Parlamento de la mano del ejército en febrero pasado. O sea, la situación en El Salvador también está bastante complicada en ese sentido. Esperamos que la situación de alguna manera se generen estos contrapesos que vos estabas mencionando en las elecciones que están teniendo el año que viene para la Asamblea, donde se espera que logre, digamos, los partidos de la oposición, que son los que tienen muchas veces la posibilidad de ponerle un freno al presidente o al avance del Ejecutivo sobre las libertades y la democracia y las instituciones, ponerle un freno de alguna manera a Nayib Bukele. Gilbert, yo para ir terminando te quería preguntar, teniendo en cuenta, bueno, esta renovación del partido y las elecciones del año que viene, ¿qué futuro avisoras para el Partido Nacional? Sobre todo yo creo, como te lo comentaba, que el futuro de Honduras está ligado, digamos, al Partido Nacional, no solamente por lo que ha hecho el partido por Honduras, sino por esto mismo que planteamos al principio, de que es el partido más importante hoy del país. Mira, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y porque si no, siendo objetivo, si no ganamos nosotros, eh, ganan los otros. Y los otros ya sabemos quiénes son. Esa es la realidad. El otro partido político aquí de pensamiento de centro derecha es el Partido Liberal y es un partido estructuralmente muy debilitado en este momento. Así que la preocupación es grande. Eh, Mira, yo el futuro que le veo al partido dependerá muchísimo de las acciones correctas que tomemos, las decisiones correctas que tomemos en este próximo año. Tendremos que buscar que el presidente Hernández y sus programas sociales salgan de la mejor manera, eh, que el gobierno de la República y que todos hemos cometido errores. A mí no me cabe la menor duda, porque también tengo otra frase que no necesariamente es mía, pero son frases que se han quedado acuñadas en mi cabeza y trato de siempre decirlas. Solamente el que no hace nada no se equivoca, Lucas. Por eso es que la oposición no se equivoca normalmente, porque no hacen nada más que criticar. Y la oposición desde la comunidad de sus casas siempre dice, yo hubiera hecho mejor esa entrevista que Lucas. Pero es muy fácil decir eso y otra cosa muy diferente es exponerse aquí ante el escrutinio público y tomar una decisión de emprender una acción. Eh, Creo que el partido, y estoy seguro porque eso dicen los números, el partido sigue siendo el partido político más grande del país. Creo que tenemos muy buenos candidatos también al interno del partido como para poder competir en las próximas elecciones. Creo que la gente, hay algún descontento, como es normal dentro de la democracia, hay algún desgaste, como es normal también dentro de la democracia. Vamos a cumplir 12 años de estar en el poder, eh, pero sí creo que la gente sigue confiando en las estructuras del partido y sabe que pese a algunos errores que se pueden cometer, que son naturales, y que, ojo, y que quien los haya cometido, lo hemos dicho hasta la saciedad, debe de pagar finalmente por las acciones individuales, pero si uno comete una acción a título individual, responde a título individual también, no responde una colectividad por él, no responde un partido político o un gobierno entero por los errores que pueda cometer una persona. Si Gilbert comete un error, será Gilbert el que tiene que enfrentar las consecuencias de ese error, no Lucas y todos los que estamos en este Facebook, en este Instagram Live, por ejemplo. Entonces, creo que tenemos buenos candidatos. El trabajo que estamos haciendo también a nivel de tierra, le llamamos nosotros acá, no sé cómo le llamarán en Argentina, De en el campo. de campo, va, está bien. En el trabajo de campo que estamos haciendo nosotros acá es bastante fuerte. Tenemos estructuras muy bien organizadas en los 18 departamentos del país. Ya estamos trabajando pensando en las próximas elecciones internas. Los movimientos al interno del Partido Nacional son muy fuertes. Los dos más grandes que tiene el partido son movimientos con mucha pujanza, con mucha fortaleza, con buenos liderazgos en los 18 departamentos del país.
Y creo que esa movilidad, esa competencia interna, mientras se mantenga sana, mientras se mantenga en la base de respeto y de la propuesta, va a permitir que el partido crezca finalmente en su movilidad y en su militancia, pensando ya en una elección general. Yo creo que el partido tiene un futuro tan brillante como quienes formamos parte de él decidamos que tenga con las acciones que tomemos, y creo que es momento de pensar en dos cosas que son fundamentales. Tres cosas. Más grande que cualquier aspiración que uno tenga es el partido, y más grande que el partido es el país. Y por Honduras tendremos que luchar y tendremos que buscar la forma en cómo tomamos las mejores decisiones sabiendo una cosa. Vuelvo y te lo repito. Si por cualquier desliz que nosotros cometamos y no somos nosotros los que ganamos, ganan los otros. A esos que yo preferiría no darles espacio de gobernar en un país por lo que nos tenemos como antecedente ya. Perfecto, Kilbert. Bueno, cerramos entonces la entrevista. Te agradezco, vuelvo a decirlo, el tiempo brindado, teniendo en cuenta esta situación de agenda que estás teniendo en estos días. Me despido hasta la semana que viene. Vamos a estar dialogando con Byron Rodríguez del Partido Todos de Guatemala y con el nuevo presidente el presidente electo o quien va a asumir la presidencia del Partido Popular de Panamá también el día lunes. Así que este espacio está abierto y a disposición del Partido Nacional. Cuenten con el Noticiero Demócrata Cristiano y con toda la familia de C, que para eso somos familia. Lucas, yo agradecerte, siempre estaré a tus órdenes en lo que podamos colaborarte, siempre también a ti, a Noticiero DC, a Jotka, partidos políticos hermanos con los que compartimos formas de pensamiento, con los que compartimos criterios y con los que tendremos que compartir todavía mucho más. Espero que en persona, cuando todo esto de la pandemia lo permita. Ya gracias a Dios hoy miraba que la primera vacuna ya había sido puesta en una señora de la tercera edad en Europa, así que bueno, ya esto nos va generando un poco de esperanza, por lo menos de poder superar esto que nos ha tenido a todos tan emproblemados. Así que muchísimas gracias, todas las bendiciones del caso para las personas que nos han observado y que nos seguirán observando cuando estemos en otras plataformas en toda parte del mundo, de Latinoamérica sobre todo. Cuenta con el Partido Nacional, siempre, cuenten con Kilbert Bertrán siempre. Muchísimas gracias, bendiciones, un fuerte abrazo y desde Honduras saldremos adelante y vamos a lograr y vamos a competir en estas próximas elecciones, porque vuelvo y repito, y esta frase se las quiero dejar bien claras. Si no ganamos nosotros, ganan los otros. Y esos, que Dios nos libre. Muchas gracias, buenas noches.